¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo echándome aquí el cafecito. Estamos aquí con JP, invitado especial, que nos viene a hablar de un poco de historia y criminología, para que pues estén atentos porque desde aquí empieza el desmadre, ¿verdad? Sí, JP está en la casa. ¡Venga! Muchas gracias por venir. Muchas gracias, JP, por venir, güey. Gracias. Gracias. La neta, mil gracias por prestarnos una hora de tu tiempo, güey. Digo, el Javi ni siquiera nos presentó, güey, pero igual, yo soy Mau, por si... Mucho gusto, Mau. Otra vez. Otra vez. Vi uno de Trudeau. Sí, eso ya va a ser Ya va a ser el saludo de costumbre, ¿no? De los temas de historia. De tradición, más bien, ¿cuál costumbre? Tradición, suena más bonito. ¿Cuál es la diferencia entre costumbre y tradición? A ver, cuéntenos. Ay, sí. ¿Alguien sabe? La específica no lo sé. Costumbre yo creo que... Pues es del día, ¿no? Tradición, pues ya como que lo reglamentan, ¿o qué? ¿Quién sabe, Pues güey? no. O sea, ahí me estoy yendo a la etimología, pero... A ver, estoy pensando... Juega mi pregunta. Sí, es que esta va a ser muy elaborada mi respuesta. A ver, échale. Pero... Hay que intentarlo, güey. Igual nos van a pendejear, güey. Sí, güey. ¿Qué? Va a llegar un pinche sabelotodo y... También pendejos, tradiciones, ya sabes. Pues es que yo entiendo que las costumbres generan la tradición, güey. O sea, pero la tradición es algo más impuesto, ya sea por el Estado, por un dogma o por... Justamente, güey. Hay un güey, un historiador británico, Eric Hobsbawm, que dice que los estados inventan tradiciones, güey, para justificar un pasado, güey. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues él como es inglés, habla de temas muy específicos, ¿no? Como, tiene un libro, te digo en ese libro, sobre... el discurso del rey en Navidad, ¿no? Que creen que es una tradición que viene desde... Pero no, güey, es un invento del siglo XX. Ya. O, por ejemplo... por ejemplo, los discursos del rey de la reina de Inglaterra en Navidad y así. Sí, güey, es una tradición inventada, justamente para justificar. Pero más de este tipo de sobre todo de gobiernos, sistemas de gobierno de monarquías que imponían ciertos... De todos los estados nacionales, güey. Ok. O sea, por ejemplo, en México... una tradición inventada que deviene de una costumbre. Yo digo que sí. El Día de Muertos es una tradición inventada. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, está la costumbre del Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles Difuntos. Que inicia como justamente una parte de la iglesia que en su momento le dio como ese auge. Exacto. Y luego el Estado mexicano lo acuña, justo, ¿no? Sí, güey. Por ejemplo, el más claro ejemplo de una tradición inventada, güey, es el desfile del Día de Muertos. Sí. Que no mames, o sea, eso lo inventó James Bond, güey. Pero, sí. Pero no, o sea, hace 150 años, güey, no salían con calaveras y a desfilar por la Catrina. ¿no? Exacto, güey, son tradiciones. Hace 4 años tampoco. Exacto, güey. Sí. Pues tiene como 3 años, ¿no? Justo. Sí, lo que decíamos, o sea, bueno, ya... O sea, pero por ejemplo, que la tradición de que coman mole en las bodas de pueblo, güey... Esa ya viene de las costumbres, es que siento ¿no? que esa es una costumbre. wey. La tradición es algo Pero algo luego que el dicen, Estado... vamos a comer algo tradicional, por ejemplo, ¿no? Porque... Está mal empleada la palabra, güey. No, ¿Crees? Bueno, no mal empleada, Yo creo que más pero... bien el castellano tiene muchas denominaciones porque, por ejemplo, ¿cómo se dice costumbre en inglés, güey? Es que te voy a decir algo. No sé. Es como used, ¿no? Como acostumbrar. No sé. ¿No? No sé. ¿Cómo dirías tú, Robert? Porque sí dicen tradition. Pero costumbre, Yo ¿cómo lo dirías, güey? No sé, Que pero sería como usanza. lo que te puedo decir es que, o sea, volviendo al tema... Usos y costumbres. Digo que todo justamente el common law y el commonwealth, perdón, que empieza esta parte, se es a través de la tradición que se genera en los estados y son conductas reiterativas y que después se traspola al derecho y tiene ahí justo, fuerza de norma, fuerza de ley. Pero el Estado yo creo que sí acuña, justamente como tú dices, por ejemplo, es una tradición. Bueno, la independencia era 16 de septiembre, de cierta forma, y el 15 de septiembre dijo Porfirio, es mi cumpleaños. Exacto. Y la tradición Justo, es el 15, pa. Esas son, ¿no?, las tradiciones inventadas, güey. Y lo hace el Estado o quien tiene el poder o detenta el poder para en ese justificar momento. Un discurso, güey. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, lo que decías del mole, güey. Para mí es más una costumbre, güey. Pero... En determinado discurso histórico se podría decir, esto es una tradición para justificar algo, güey. Podría ser. Claro, por ejemplo, no sé. O sea, el chile en nogada sí, güey, es tradicional en 15 de septiembre, güey. Pero cuando has visto que, o sea, si dicen comida tradicional mexicana, van a poner un chile en nogada.
Pero eso lo comes en esas fechas, güey. Exacto. El ¿no? pan de muerto. Todo eso son tradiciones inventadas. Capitalistas. Ay, sí. También tiene que ver mucho con la acepción. O sea, por ejemplo... estamos mamando. Nos encanta Sí, mamar, sí, estamos ya mamando saben, y nos güey, encanta mamar. encanta. Pero tiene que ver mucho con la acepción. O sea, por ejemplo, hay un libro que se llama La batalla cultural de Agustín Laje. No sé si lo han visto. Bueno, no saben quién es Agustín Laje. Sí. Y este güey habla justamente de que Un derechista ahorita hay un radical, tema ¿no? de cultura. La cultura tiene varios significados a ultranza en el sentido de que, pues, cultura es todo, güey. O sea, tú le puedes dar, es una palabra polisémica, abusada, o sea, tiene tantos significados como uno se los quiera dar, Claro. porque ha transicionado desde la ilustración de los franceses hasta el día de hoy, y hoy o puede significar exacerbar las tradiciones, la manera, etcétera, o puede ser una persona que le gusta adquirir gustos refinados, como es la música, el arte, etcétera. Justo, o sea, tiene sí. tantas pinches acepciones como tú les quieras poner y es usada Ujú. a conveniencia de quien O sea, está generando el ¿Quieres discurso. decir que la cultura está hecha para los burgueses, pero o no? Es que lo que trataba de decir es que había varias acepciones de cultura, una de ellas es esa. La burguesa, en ese caso, en todo caso, es justo, ¿no? Para los burgueses del siglo XIX. El arte. La cultura Era eso. era el arte clásico, las estatuas griegas, El conocimiento. el Bueno, conocimiento, sí, ¿no? hablar latín. Las ciencias. O sea, la ciencia, ese es el Y arte, otros la decimos cultura. ya en siglo XX, la cultura, lo mencionaban mucho en las escuelas, en la SEP, pues justamente los colores, la bandera, la comida, el no sé qué. Entonces empezaron a darle acepciones, su campo semántico fue creciendo, sí. ¿no? Sí, a Entonces, través de la posmodernidad y todo. totalmente. Y depende de la circunstancia política, histórica, social y el país donde uno use la palabra. Entonces, tradición como comida tradicional mexicana, más bien es como de que, pues, sí entra y, pues, güey, Sí, güey, pero... suena chingón. Pero es una costumbre, estoy de ¿Quién iba a acuerdo. decir que mi pregunta tan pendeja iba a llevarnos a 10 minutos de introducción? Discúlpenme, güey. No, güey, No lo vuelvo a esto- hacer. Si Bueno, quieren pasamos a lo que tú Pero chincha, güey. invitamos a JP, porque, bueno, yo conozco a JP. La historia es que los dos somos de un grupo católico de radical de derecha. Nah, ¿Qué tal que no lo quería decir, güey? ya, No, ya no, me güey. quemaste, güey. No, ¿Qué tal broma, que, broma. que no quería decir que es el fundador, güey? No es cierto, no. Ultraderecha. No, ahora sé. corrige, güey. No, es broma, por es favor. broma. Lo conozco por amigos en común. Y ya, bueno, ¿para qué nos metemos en otra Un cosa? saludo a este Richie. A Richie. Al Rich. Mi perdón, Rich, te saludamos. Espero que estés viendo el video. Y si no, pinche culero, güey. Saludos, mi general. Ay, sí, Oye, güey. no, pues yo cuando conocí a JP, lo primero que me decía, es que tú tienes un podcast, no sé qué, ¿de qué hablan? Puta, explicar sofismo con sentido era un pedo, güey. Claro. Pero Sí. yo ya te había visto en TikTok. ¿no? Sí me habías visto. ¿Ah, sí? Sí, güey. Qué oso. ¿Y qué viste? Y la neta. No Era- importa, Era güey. un pedo como filosófico, güey. Sí, seguro. Puta, qué oso, sí, güey. sí. ¿Era esa época? Sí, güey. Fue No, una época pero- oscura pero- nuestra, No, ¿eh? güey, pero, o sea, pues como buen abogado, güey, tienes un buen manejo del lenguaje, entonces, neta, era como un video de 3 minutos y me lo aventé, güey. Ah, bueno, pues a huevo, güey. Gracias Y por ya- el cumplido, ya- mi hermano. Lo primero que hice cuando te vi, güey, te dije, eres el de TikTok, güey. Sí, en el día Justo, de güey, la... Ajá. de la rosca, güey. O sea, pero decía todo y nada, me imagino. Sí. No, sí estaba diciendo algo. No, sí, decía algo interesante. Sí. Y lo cagado fue que le veo a JP ese día y le digo como de, oye, güey, ¿tú qué estudias? No sé qué. Y justamente pues, empezamos a hablar de Juan Miguel José Miguel Zunzunegui o como Ese güey, se llama ese Zunzunegui, güey. a la- Zunzunegui. ajá. Y estábamos hablando de que teníamos, contaba que había tenido mucho auge o mucho crecimiento nuestra nueva etapa de videos de historia y este tipo de cosas. Me dice, no mames, yo estudio historia, güey. Y yo dije, no mames, vente a hablar al podcast un día. Y me dice, güey, podemos hablar de los crímenes en el siglo XVIII. Y yo, ay, cabrón, este güey está muy elevado, cabrón. ¿No? O sea, Sí, nunca güey. se me hubiera ocurrido un tema como crímenes o homicidios, Claro. ya sabes, en el siglo XVIII. Pues, güey, justo, a ver, yo te dije alguna vez que vi una serie, Palomera, lo es, sí, pero viene de una novela que se llama El Alienista. Ah, Javi ya le había bueno. contado. No la he Y visto. sacó serie en Netflix que sale este actor famosísimo que es políglota, que salió tanto en, no sé si vieron, les voy a decir un par de películas famosas. Salió en Rush, no sé si la vieron, la de los conductores de Sí. la Fórmula 1 que interpretaba a Niki Lauda este güey. Mm, Y si ujú. no, salió en Bastardos sin Gloria, Inglourious Bastards.
Salía de... Sí, ya sé quién. Del general condecorado que mató a un buen que era francotirador, del que hicieron la película, no sé si viste Bastardos sin Gloria. ¿Te acuerdas? Sí. El que quiere cortejar a Shoshana. Creo que sí, güey. Ese No me güey, acuerdo. es alemán, ese güey, y habla un chingo de idiomas. ¿Landa? No, Landa es el... Bueno, es que ese es el que caza a los judíos. Ujú. Pero del que hacen la película, el metraje, que van a... ¿Ves que la película trata de que están buscando un cine Sí. para transmitir una película que eleve los sentimientos de la nación de ese... De hecho, del Tercer en la de Reich? Oppenheimer es el que firma el armisticio de paz. Ándale. ¿Es Patton, güey? No. Lo estás confundiendo con... Es que hay otra película de Pues estoy justo yo. de la Segunda Guerra que él también sale como de Ah, diplomático. no, es la en el frente, ¿no? Sin... no sé. Ujú, sin novedad en el frente sale él y él sale de diplomático, el que está en el tren firmando. Ujú. Bueno, este güey. Y él sale de alienista, que ves que, bueno, los alienistas eran como los psicólogos de ese entonces. Sí. Esta serie está un poquito retorcida en el sentido de que, pues sí, justo se basa en ese tiempo histórico, pero es en Inglaterra, Sí. ¿ok? Finales del siglo XIX. ¿Tú dijiste ahorita esto es 18 o 19? Esto es 18, pero Puta, alienista es, sí, 19. Sí, justo. Ujú. Este es 19 y... Principios, mediados del 19. Y es un güey que... es que esto sí es un tema un poco chance sensible, pero bueno. Lo voy a decir, pues ya, güey. Espero que no nos banen. Igual De no todas lo voy a maneras sacar. vamos a hablar. Sí, el vale episodio madre. va en esa... Sí. Bueno, pues este güey contrataba a morritos. Bueno, en ese entonces la prostitución y bueno, ahora también la zona más, bueno, la gente más marginada era la que la practicaba, ¿verdad? Como un oficio. Entonces, acá había morritos que prostituían, se vestían de mujeres, güey. Los niños los prostituían, los vestían de mujeres. Y ellos, justo como no conocían otra cosa, después crecían y querían seguirlo haciendo. O sea, ya lo hacían, ¿sabes? O sea, entonces este güey los contrataba y pues tenía una firma que era, pues, los mataba, pero de una manera muy ojete, le sacaba los ojos, güey. Y, no, bueno, entonces, de eso trata, ¿no? De eso va. Que los alienistas, pues, pensaban que este güey había nacido malo, güey. O sea, que la maldad se nacía siendo malo o se nacía siendo bueno. Ya después, pues, con la investigación, pues, no hemos llegado tampoco a tanto porque, güey, pues, el cerebro humano, conocemos el 5%, es muy complejo, güey. En el cerebro siglo humano. XVIII o que vamos a contar ahorita, o sea, me imagino que los médicos también, bueno, la criminología no existía como tal. No. O sea, ¿cómo se estudiaba? O nada más los síntomas y ya, o qué se creía. Pues lo que se pensaba era que las clases bajas, por el haber nacido donde nacieron, por la promiscuidad de sus padres, por el alcohol, por un sinnúmero de factores que más que nada eran determinantes, o sea, de que naciste pobre y es muy probable que por la pobreza de tu familia o por la mala genética, bueno, no hablaban de genética, pero el pasado de tu familia era determinante. Sí. Siendo que pues no se dan cuenta que las cuestiones sociales eran más lo que más influía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el crimen del que vamos a hablar hoy, justamente por eso lo elegí. Porque las personas que cometen este crimen son personas que en su vida debieron haber hecho eso, ¿no? O por su origen, ¿no? El caso del que les traigo hoy es el de Joaquín Dongo. Este señor Joaquín Dongo era un señor de la Nueva España que tenía muchísimo dinero, que era una persona importante. En su momento había llegado a ser presidente del Tribunal del Consulado, es decir, de toda la corporación que controlaba el comercio en la Nueva España. Él fue el presidente del Tribunal del Consulado, ¿no? O sea, Entonces, como si fuera el presidente de la Cámara de Comercio hoy en día. Justamente, sí, o sea, ya sabes estos personajes, ¿no? Un Carlos Slim, o sea, una persona muy influyente, muy respetada por la sociedad. Entonces, las personas que lo matan son unos nobles, pero lo matan porque necesitaban dinero, o sea, entonces... El contexto social en la Ciudad de México era virreinato, ¿no? Sí. O sea, el tema del virreinato que en su Nueva momento España. estaba, no me acuerdo qué virrey estaba en el, o sea, contextualizando el conde de Revillagigedo, Juan Ah, Güemes y Orcasitas. que era No, como no, que el... Orcasitas no.
Pacheco. Juan Güemes y Pacheco, perdón. Ok. Y ahí, o sea, realmente él es el que gobernaba ahí, estaba dividido, o sea, me imagino que la Ciudad de México era la ciudad más grande bueno, Del Hispania. Imperio Español, güey. Sí. Competía con Madrid, güey. La verdad no tengo el dato de Madrid, cuántos habitantes tenía para 1789. Pero la Ciudad de México, para la época, ya tenía cerca de 120,000 habitantes. Sí, Y por ejemplo, las otras ciudades importantes de Nueva España. Nueva España es este territorio que hoy que devino en México. Pero pues obviamente yo tengo mis reservas respecto a qué era Nueva España. Para mí Nueva España empezaba en Oaxaca y terminaba en Jalisco. Todo lo demás, el norte y todo eso, eran zonas inhabitadas. Sí. Entonces, hay mucha gente que respetó su opinión, pero dicen, nuestra Nueva España llegaba casi hasta Alaska, llegaba hasta Oregon, hasta la Alta California. Nadie vivía ahí, güey. Claro. La corona española dijo, esto es nuestro, pero después por eso fue el pedo de la invasión de los americanos, güey. Sí. De los norteamericanos, porque estaba vacío, güey. Y no había nadie que lo No cuidara. había quien lo cuidara, güey. Eventualmente era algo que iba a pasar. Que era también algo que hablábamos en el episodio pasado, que llegaron a colonizar. Digo, Texas ya estaba más que perdido, pero apenas llegaban los americanos y pues como el país donde supuestamente ya era el México independiente, pero el México independiente que ni siquiera se entendía como federación. Exacto, porque al güey. final del centro trataban de controlar todos los estados y Era todos los estados inabarcable, güey. eran imposibles de controlar. Esto es después del Imperio Francés, ¿no? ¿Qué? Esto que vamos a hablar. O sea, después de Maximiliano. No, No, esto es antes. güey. Esto es Esto es Maximiliano fue después. 1789. Ah, neta. Esto sí es- lo Éramos he dicho. la colonia. la colonia. Sí. Cierto. Cierto. Maximiliano fue ya cuando antes de Juárez. Sí, no, esto ni Después, bueno, habíamos independizado, Mau. Habíamos nacido. Como nación, pues no, güey. Sí, no. A ver, la Nueva Correcto. España es este periodo que va desde la conquista, 1521, ¿Correcto? hasta 1821, que se firman. Güey, sí me estoy mamando. Tienes razón. Son 100 años, güey. Sí, güey. Sí. 300 años de gobierno, ¿no? Que lo que hoy es México estuvo bajo la soberanía del rey de España. Más bien está más cerca de la Revolución Francesa que de otra cosa. Pues sí, es Exacto. la misma fecha. Es el mismo año. Sí. Y bueno, este señor Juan Dongo, como les decía, era una persona muy importante. Y las personas que lo matan eran personas que eran nobles y tenían cierto estatus en la sociedad. A pesar de que lo matan a Joaquín Dongo por necesidad. Que es lo raro, porque pues al final lo que decías, ¿no? Lo que los orillaba o a hacer que la gente se decantara a robar o a matar, etcétera, la gente que de acuerdo a sus condiciones Exacto, güey. era más propensa a cometer tipo de delitos para solventar Por la sus- pobreza, sí. Entonces uno pensaría que los nobles eran pobres, ¿no? Que más bien que los nobles no podían ser pobres. Bueno, este caso por eso es tan interesante, ¿no? Porque personas nobles, en ese entonces se les decía hidalgos, Ok. son personas que matan. Es como si ahorita, ¿qué sucede, no? O sea, una persona que vive, no sé, en Interlomas, la gente piensa que... Sí, que... pues, Pero familia sin como- embargo, hay asesinos ahí, hay asesinos en todos lados, ¿no? Pero justamente en esa época era inconcebible o era sorprendente que mataran de esa manera. Sí. Y más unos nobles, ¿no? Porque fue un crimen que marcó a la Ciudad de México de manera, no sé, por ejemplo, hay Sí, un antes y un después, un ¿no? antes y Creo un que leí después. una frase porque estaba leyendo del libro de esta padre que me decías que había cuando me dice JP de Joaquín Dongo del caso, me metí y hay un colombiano que tiene un artículo que justamente se llama Crímenes coloniales, codicia y crueldad, ¿no? Sí, Y el güey dice que, bueno, una de sus frases dice que fue uno de los crímenes más tan impactante y tan fuerte que, o sea, que sobrepasaba casi no lo quiso decir así, pero lo que intentó decir fue como de que, güey, antes de la conquista no había pasado algo tan ojete, güey. O sea, sí, en el sentido desde de... algo así como de que desde la conquista, Como que porque dando a también he leído, entender sí,
que los sacrificios humanos y luego esto, güey. ¿Sabes? O sea... Ay, poco sí, ¿neta? Sí, o sea, les recomiendo por si lo quieren buscar. Hay un libro que unos escritores del siglo XIX escribieron. El libro rojo, que lo escribió Libro rojo. Sí. Vicente Riva Palacio. ¿Cómo se llama el otro? Bueno, Riva Palacio, Juana Mateos. Y me falta uno que se me... Y ese habla como de los crímenes y de... Habla de crímenes, de biografías de gente que murió de manera violenta. Y, por ejemplo, ahí Vicente Riva Palacio, en el de Joaquín Dongo, dice... Lo escribe bueno, si esto fue en 1789, lo escribe él 80 años después, el caso de Joaquín Dongo, porque este señor Riva Palacio, pues él le encantaba leer archivos viejos, y él fue el que encontró el archivo y que lo mantuvo vivo, ¿no? Mantuvo viva esta historia y dice, en 80 años la Ciudad de México no ha vuelto a ver un crimen igual, y antes tampoco, o sea, porque fue un crimen espantoso, de verdad, sangre, una cosa terrible. Entonces, este crimen es como la comisión del delito, como diría un buen abogado, mi amigo Javi. Los responsables de esto fueron Felipe Aldama, Joaquín Blanco y Baltasar Dávila Quintero. Estos tres eran amigos y, bueno, como ya se ha venido diciendo, a pesar de ser nobles, tenían una vida financiera pues muy mala, ¿no? De hecho, uno de ellos Baltasar vivía en un cuartucho, en una accesoria, de manera muy precaria, ¿no? A pesar de que era noble, pues no contaba con el dinero, ¿no? Y justamente esto se debe a que la gente venía de España, a pesar de su nobleza o no, con una mano adelante y con la otra atrás, porque lo que venían aquí era hacer dinero. Claro, querían encontrar una nueva vida, que es lo que Exacto. estaba leyendo, que los españoles venían buscando, pues como, güey, Nueva España, etcétera, mejores oportunidades económicas, etcétera, pero justo es que compro un ticket a Nueva York y me voy con 1,000 pesos, ¿no? Justo. Y me imaginé eso. Sí, o sea, es tal cual, es como si hicieras lo mismo hoy en día. Y bueno, llegan a Nueva España y está sucediendo algo. Hay una crisis en el mundo que empieza a despuntar a finales del siglo XVIII. La inflación aumenta, el control, porque antes de que los reyes Borbones llegaran a Nueva España, la Nueva España se controlaba de manera autónoma, ¿no? Llegan los Borbones y de alguna manera intervienen en la economía. Esto es un periodo que en la historia se llama Reformas Borbónicas. Interviene en la economía y causa, pues sí, cierta recesión económica la Reforma Borbónica, porque es justo en ese momento cuando la Nueva España pasa de ser un reino autónomo a una colonia. Es cuando más plata sacan del país. Entonces, pues la gente ya no tiene el mismo poder adquisitivo de antes. Y hay familias que ya tienen controlado el mercado, ¿no? Una de ellas es la de Joaquín Dongo. O sea, hay gente que ya tiene muchísimo dinero. Digamos que las reformas borbónicas lo que hicieron fue, en lugar de ser una como dices, una autonomía, o sea, vuelve a... Centralizan el poder a través del virrey y todos los recursos los mandaban a España. Ajá, exacto. O sea, antes se quedaba cierto dinero aquí. No. Ahora para fortificar La Habana, para fortificar el sistema imperial español, todo el dinero ya no se queda en Nueva España, sale. Sí. Entonces la gente de la Nueva España empieza a mermar su economía, o sea, tener carencias económicas. Intentan meter moneda de cobre y la gente no la acepta porque dicen, pues la moneda de cobre al final es una moneda fiduciaria, ¿no? Sí. Que no tiene un valor respaldado en metálico. Entonces la economía de Nueva España pues empieza a estancar y por eso empiezan a surgir estas ideas de que los criollos somos mejores, ¿por qué vienen los españoles a quitarnos todo lo que tenemos? Los criollos que son los hijos de españoles que nacen en México. Exacto, son españoles, étnicamente son europeos, pero han nacido en España, en América, perdón. Entonces esta gente, los criollos, pues empiezan a tener estos debates ideológicos, económicos, porque empiezan su poder empieza a ser mermado por los gachupines, que es como se le dice en la época
al español nacido en la península. Sí. Entonces, en este contexto, estos españoles que son nobles, porque Joaquín, Felipe y Baltasar vienen de España, llegan a la Nueva España y ya les comieron el pastel, los criollos y los españoles, ¿no? Y aquí, pues tienen que ganarse la vida de alguna manera, ¿no? Entonces estas personas se la viven en la pulquería, en los gallos, en los toros. En general, la gente de la Ciudad de México y la cultura, la gente que proviene de la cultura mediterránea, de España, de Portugal, de Italia, Se la pasaban en el juego. sí, o sea, se la viven, a diferencia de las culturas del norte de Europa, las culturas del sur de Europa, somos más de la calle. O sea, ¿cómo le dices a alguien de Alemania que se salga de su casa en el invierno, no? Sí. Y a la gente de España, cuando el invierno es muy benigno, pues... Entonces la gente latina, la gente que viene de estos países, por eso somos tan de la calle, ¿no? Y aparte de que las viviendas de la Nueva España tenían un problema así de que estaba... Pero que era una locura, ¿no? Estaba leyendo que Muchos ludópatas, ¿no? el tema, no, pero aparte que el tema de la vivienda eran casas enormes con patios enormes y la gente que tenía más dinero tenía un chingo de, ya sabes, de pues de gente que trabajaba para ellos, güey, en la casa. Sí. O sea, mayordomos y la chingada y tal, y pues, digo, gente que pues que era de origen humilde, étnico, de la Ciudad de México, pero pues sí había mucha, como siempre, marginación, ¿no? O sea, exacto. Y por ejemplo, la gente que no tenía para vivir en estas casas, en estas grandes casas que todavía hoy en día, si tienen la curiosidad de conocerlas, pues pueden ir al Palacio de los Condes de Valparaíso, en el centro histórico, o a la casa de Iturbide. Ajá, sí, un día pueden, hay que ir a darnos una vuelta. ¿Y te cobran o qué? ¿O es así? No, es de Banamex y la entrada es gratuita. Entonces okay. un día hay que ir. Pero la gente que no vive en estos grandes palacios vive en lugares muy pequeños, donde tienen su taller, o sea, abajo está el taller, arriba está la casa. Como Entonces, su cuartito. Y en ese cuartito viven 15 personas. A la madre. Entonces güey. no puedes estar en la casa todo el tiempo. No, te vuelves loco. Entonces la gente se la vio en la calle. Salía a empedarse para ir regresar. Sí, porque aparte no podías tomar agua en la Nueva España. Todavía hasta el México independiente, hasta el siglo XIX, era súper insalubre tomar agua. Por eso la gente tomaba su pulquito. No mames. Sí, o sea, los que tenían para pulque tomaban pulque. Y la gente que tenía para vino tomaba vino, ¿no? Pero al final, españoles y criollos y todo, a todo mundo en la Nueva España le gustaba el pulque. Por ejemplo. Y ya perdimos la tradición. No, bueno, acá ya el café. Pero, por ejemplo, Felipe, Joaquín Blanco y Baltasar Dávila se la vivían viviendo en la pulquería o en el Parián, de que iban y se tomaban su... Había una madre que le decían mistela, que era un barril donde echaban todo el alcohol que sobraba. Podía ser ron. Bueno, en México había una bebida que es como el ron, pero en México le decían chinguirito. Ok. Por eso es lo del chinguere. Ajá. Nada de chinguere, así es el abuelo de Robert. Pues era pura, era aguardiente caña, ¿no? El chinguirito. Nada de chinguere, decía nosotros. Entonces, así en un barril juntaban el o sea, todas las sobrinas, el pulque. Eran unas madres que, o sea, la gente aguas de ahí, locas, güey, de la época. Sí. No, pero es como si en un bar todo lo que te sobre en una madre la vendía, ¿no? Pásame tu vaso. Sí, güey, era que me muy enteré barato. que eso hacen en Casa Toño, güey. Me enteré, cabrón. Que justo así, que el pozolito que no te acabas, güey, pues lo echan así y así te sirven los pinches pozoles, güey. Lo hierven, güey, para que ¡Qué puto! Pues es lo que sabe rico, mi hermano. No mames, guácala, que ya me había pasado por todos, ¿no? Perdón, güey, ya, perdón. Y entonces ya después, o sea, eso lo juntaban en una... Sí. Entonces la gente de la Nueva España... ¿Cómo se llamaba, decías? Mistela. ¿Mistela? Pero la gente de la Nueva España, la neta... Y toda la gente del mundo en la época, en Inglaterra, en Francia, se la pasaban en la bebida. Sí. Porque tomar agua era muy insalubre. Y porque... Pues sí, güey, o sea, no había las condiciones trabajo, de vida las condiciones te orillaban de vida a estar en el ocio, güey. Sí, por ejemplo, en la Nueva España sí, ¿no? Y de hecho, y eso
no sé si digo, en los índices de historia de crimen, pero claro que, o sea, elevan la susceptibilidad de que el país sea más violento. Exacto. Por ejemplo, ir a la pulquería, de que era peligroso, ¿no? Ya a ciertas horas, en el día era normal. ¿Sabías que iba a haber madrazos en la noche? Sí, o sea, había madrazos, o sea, se armaban los putazos en la pulquería. Y, por ejemplo, el pulque te lo servían en una madre que se llama cajete. Un cajete es como una jícara de barro. Entonces, pues los mexicanos ya saben cómo son. Te tomas tu pulque, aventabas el cajete y ya. Entonces iban juntando esos pedazos. Restos de barro roto. Y pues ya, güey, o sea, cuando se armaban los putazos... Son de arma blanca. Sí, pues, órale. Y hay casos documentados de que gente que mataban con los cajetes, güey. No, o sea, era peligroso. El crimen era algo habitual, ¿no? De que, pues sí, güey, me vio feo, lo maté y ya. Era algo normal. En la clase baja era algo normal. Sí. Pues, güey, pasa diario, la neta. O sea, pasa diario. Me vio feo, lo maté. No, sí, o sea, que pasaba. O por lo menos, claro. Lo menos que te podía pasar era que por lo menos te pusieran una buena madrina, ¿no? Sí, por eso también lo que le decía a Javi alguna vez en un episodio, no me acuerdo qué le dije. Bueno, de qué estábamos hablando más bien. Pero que sí, o sea, vivimos como que en la época más segura de toda la historia. Justo. Solo que pues obviamente como hay más globalización, te enteras de todo lo que pasa. Entonces sí, se vuelve más terrible, ¿no? Exacto, y hay como un efecto distinto, ¿no? De que mucha ansiedad y... Exacto. Pero en la época era o de que te asaltaban o de que te ibas a Puebla y no sabía. La gente se confesaba para ir a Puebla y preparaba su testamento porque no sabía si te... No mames. Sí, o sea, la gente... Mi Robert, con razón hay tanta iglesia en Puebla. No, sí, o sea, o ibas a Pachuca, donde fueras. Sí. O sea, si salías de la ciudad era un peligro latente de que si no ibas en grupo, ibas podía solo. Pasarte algo. Oye, ¿sabes qué? Me gustó tu sombrero, presta y llamo. ¿Quién diría? Adiós, San Pedro. No, hola, San Pedro. O sea, eso era algo que pasaba. Sí, no, por eso luego la gente que estudiamos historia dice, pues antes estábamos mejor, pues a veces depende en qué, ¿no? Sí. Y justamente, pero por ejemplo en el caso de Joaquín Dongo, la gente no está acostumbrada a crímenes tan sanguinarios. Sí, que ya encontré justo la frase que dice este güey, cabrón. El güey dice, en el siglo XIX fue Manuel Paino quien reparó que desde la conquista no ocurría en México un crimen tan atroz ni desproporcionado. Pues. Justo, yo hice una paráfrasis yo se la atribuía a Vicente Riva Palacio, pero fue Manuel Paino el que escribió este expediente de Joaquín Dongo. Y por ejemplo, Paino también cuenta algunos crímenes del siglo XIX y escribe Los bandidos de Río Frío. Okay. Esta novela de que justo en el Río Frío, en el camino a Puebla, lo que te estaba contando de que te podían asaltar y ahí quedabas, ¿no? Entonces, la inseguridad era algo latente. O sea, el contexto era ese sí. hoy y siempre también. Exacto, güey, ¿no? Entonces, pasaban este tipo de cosas, pero te repito, o sea, no era común que una casa fuera vaciada y que mataran 11 personas, ¿no? Y fue lo que pasó en el caso de Dongo. Llegan estos tres, Joaquín... Bueno, primero hay que poner esto en contexto. Estos tres, Felipe, Joaquín y Baltasar, quieren matar a Juan de Azcoitia, una persona que tenía todavía más dinero que Joaquín Dongo. Joaquín Blanco, uno de ellos, había trabajado con Azcoitia, era su cajero, era el que le contaba el dinero y todo, y era un puesto de mucha confianza, ¿no? Y es como el chofer, ¿no? Sí, que yo tengo un amigo que su chofer le paga las tarjetas, todo tal, y conoce todo de ti, güey. Exacto, y que sabía santo y seña y todo, y precisamente yo creo que Juan de Azcoitia no le daba el trabajo a cualquier persona, ¿no? Se lo dio a Joaquín, que era un noble, y que, pues, por ejemplo, Joaquín tuvo problemas con Juan de Azcoitia porque le desapareció un dinero, ¿no? Entonces, yo creo que el móvil de que querían darle crán a Juan de Azcoitia fue de que a lo mejor una venganza personal, y aparte de que sabía que él tenía 300
300,000 pesos en oro, que es un dineral. No, la verdad, traté de hacer el cálculo, soy malísimo para las matemáticas y también es un poco difícil hacer ese tipo de transacciones a través de la historia, o sea, investigar. Por la inflación que hay. Por la inflación y el precio del oro que va cambiando y todo, ¿no? Pero era un dineral, estoy seguro que era un dineral y era algo que nunca hubiera podido cargar Joaquín Blanco Solo, perdón. Entonces están espiando a Juan de Azcoitia, los tres, y dicen, hoy ya le vamos a dar en la madre a Juan. Llegan a casa de Juan y descubren que Juan acaba de llegar, a casa de Juan llegaron unos familiares, y dicen, pues no nos podemos sí, o sea, aventar este tiro, ¿no? Sí. Entonces dicen, no, yo creo que mejor a Juan de Azcoitia no. Yo creo que dijeron, sí va a ser un pedo. Y entonces buscan a Joaquín Dongo y lo empiezan a espiar en el transcurso de la penúltima semana de octubre de 1789. A partir del 21 de octubre iban y se asomaban. La casa de Joaquín Dongo hoy en día está en la calle de Donceles 88. ¿En el centro o dónde? Sí, en el centro, todo en el centro. Todo lo que les estamos contando sucedía en el centro, ¿no? Sí. Por ejemplo, la zona de la Villa de Guadalupe, o Tacubaya, o San Ángel, Coyoacán, eran poblaciones de que 3 horas en llegar. No mames. O sea, sí, no. Antes estaba muy lejos, ¿no? O sea, un trayecto de que hoy con tráfico del centro acá te haces 2 horas, es algo decente, ¿no? En comparación a las 3 horas que se hacían de Tacubaya al centro de la ciudad. Aquí a San Ángel eran cerca de 5. Entonces... ¿Pero por? Pues porque por los caballos, la gente Claro. se venía caminando, o sea... Sí, no, o sea, quien tenía caballos y quien tenía Sí, las vías carruaje y de eso. comunicación pues eran pues más deficientes. No deficientes, bueno, pero pues no eran... Y aparte no todos tenían acceso a ellas. Exacto, Claro. entonces... O sea, caminando, sácate a la... Sí, 3 horas caminando del centro a Tacubaya. Hoy en el metro te haces 15 minutos. No, Sí. en esa época era... No, o sea, un Vía Crucis, literal. No seas mamón. Entonces, bueno, la casa de Joaquín Dongo hoy en día está en Donceles 88. El predio, porque la casa ya, yo creo que la tiraron en el siglo XIX. Entonces, desde el 21 de octubre lo empiezan a espiar a Joaquín Dongo. Empiezan a echar acá el ojillo Ajá, sí, de como que ver. Y, por ejemplo, Felipe... Yo le digo en derecho penal, venadiar. ¿no? Ándale, fueron a Qué campanear. oso, güey. Pinches... Sí, güey. fueron a echar ahí el campaneo, halconear. Sí, halconear. Y sí, por ejemplo, ahí en casa de Joaquín Dongo vendían habas, cebada, vendían granos, ¿no? Todos los comerciantes, por ejemplo, y las grandes casas de la Nueva España, un día que, Teo, hay que ir un día al centro para que veas, porque las casas tenían un piso. El piso de abajo, y ya ves que las casas coloniales tienen como accesorias, es decir, son puertas con cuartos, ¿no? Pues esos cuartos los rentaban, o sea, la gente no ocupaba la planta baja. La gente que vivía en casas grandes de la Nueva España, vivía en el piso de arriba. Entonces, le rentaban su patio. Pues, ¿sabes qué? Traigo unos patos y soy de aquí de la Marquesa, pero no tengo dónde vender. Pues véndelos en mi patio y dame 3 reales, ¿no? Ok. O sea, todo era un comercio así en corto, güey. Ajá, en corto, ¿no? Entonces, pues eso sucedía en las casas. Entonces, era común que la gente entrara a la casa de... Como si fuera vecindad, güey. Exacto. Sí, o sea, no había... O sea, pues es que... La no sé cómo noción... decirlo. Sí, justamente, la noción del espacio privado es algo muy del siglo XIX. Ya. Esta visión de la casa que no se tiene que ver para afuera, el patio es vital para que... Sí. O sea, las habitaciones están arriba, ¿por qué? Porque la gente que viene a tu casa no tiene que saber cómo es tu esfera individual, ¿no? Ya. O sea, hay casas en las lomas que tienen una casita chiquita para recibir a la gente, ¿no? Para que no pasen a la casa principal, justo. Ya. Bueno, en la época no existía eso, Como ¿no? tener ese sigilo hacia el interior de tu vida exacto. privada.
con el siglo XIX, el liberalismo, pues cada vez la vida se hace más privada. No, antes no. Por ejemplo, si tenías una fuente en tu casa, por obligación, tú tenías que compartir el agua de tu fuente con los vecinos, ¿no? O sea, si tú tenías una servidumbre de agua, Sí, esa servidumbre de agua, tú la tenías que compartir con tus vecinos. sí. De otro modo, no te permitían tener ese privilegio de tener agua en tu propia casa, ¿no? Entonces, van y se meten a la casa de Joaquín Dongo por el 22 de octubre y ven, pues hay poquita gente. Y Se daban las condiciones. Sí. Y el viernes 23 deciden dar el golpe. Y bueno, como estas personas en el contexto social de la Nueva España eran españoles que hablaban así, coño y todo, van, tocan, y pues como eran gente decente, así se ve gente decente, saben, no sospechan, confía, ¿no? ¿sí? Claro. Y se hacen pasar por alguaciles, se hacen pasar por policías. Ya. Van, le tocan al portero y le dicen, oye, la neta, andamos investigando que te chingaste un dinero de tu patrón. Pa' pronto. Ya. Y yo, pero Se no, la creyó. no, sí, lo amarraron y lo metieron. En esa casa había 2 porteros. Uno, el que ya era viejo y pues sí, porque el patrón era buena onda, lo dejaba vivir en la casa. Sí. El otro, el que era el joven, estaba dándole de comer al primo de don Joaquín Dongo, Nicolás Lanuza, estaba comiendo y todo. Y entonces meten al este señor, al inválido que le decían, lo meten a una covacha. Y ahí lo guardan al cabrón. Lo guardan, todavía no se lo escabechan, güey. Y también en la casa, ese día casualmente, había un indio, así se les decían los indígenas. Sí. O sea, no es incorrecto por Sí, ejemplo, porque en un ya nos contexto dijeron, en el En el histórico. contexto social de la época no era correcto. No, es que en No, TikTok esto ya ahorita nos chingaron, güey. a ver, cuando, por ejemplo, en la historia, es correcto decir, en ese devenir histórico, en ese momento de la historia, al indio se le decía indio. Ok. Hoy en día sí es peyorativo, ¿no? Pero en ese entonces decir indio no estaba mal. Sí, porque ahorita ya nos dicen que indígenas y no sé qué, y que los indios son de la De la India, India. ¿sabes? Bueno, yo tengo mis reservas y cada quien construye el lenguaje como quiere, Claro. pero en la disciplina histórica, los indios eran indios Claro. en ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, entonces entra el indio. Lo quería aclarar porque a mí también un día estaba hablando con una prima. Y, ¿que por qué les dices indios? Peyorativo, ¿no? Ajá, como de, ¿no que estudias historia? Güey? Ay, güey, por eso... Sí. Pues sí, como los Saludos. indios, los pieles rojas, ¿cómo se llaman? Los Apaches, ¿no? Ajá, los que estaban en Estados Unidos, güey. Justo, o sea, por ejemplo, Apache es un genérico, ¿no? Porque hay pieles rojas, bueno, no me sé todos Sí, los claro, nombres. es el género y las Y- especies, ¿no? Iroqueses, o sea, bueno, pero... O sea, no, es que son un chingo. Bueno, Sí, hay había un muchos. chingo porque los gringos y los británicos Sí. se Que los no sé si viste la acabaron. película Sí, de es lo que- Martin Scorsese con DiCaprio, de los indios estos que... Ah, la de Revenant. No, No. la última, la que salió, la de The Killer of the Flower The Moon. Killer of the Flower, o no sé güey, qué. no la he visto. Y que son Es la unos última de indios Scorsese. que viven en la zona alta de Estados Unidos y que, pues, güey, pero, o sea... Son ¿ves? indios americanos, pero tienen un chingo de lana, güey. Tienen un Entonces chingo- los ¿cómo los se llama? caucásicos, Hojas. güey, van No, y se aprovechan de ellos porque pues ellos Porque tienen tenían un un chingo... Lo que pasa es chingo que de bienes. pegaron un día, güey, así de que están, literal, la primera escena, o no me acuerdo si la primera, pero una de las primeras Pues todos escenas, eran ganaderos, Es se que- dedican al sí, grano. sí. empiezan a cavar un día y ¡pum! Sale petróleo a la No, verga. mames. Y entonces esos güeyes empiezan a ser como que los güeyes más Una millonarios de Estados dinastía. Unidos. Y los americanos se casaban con ellas o con ellos. Bueno, Sí, los americanos caucásicos, porque ellos también eran americanos. Sí, por eso. Sí, bueno, Sí, pero para Sí, sí, sacar sí. lana, güey. los gringos. Sí. Y de hecho es una crítica que a que los se aprovechaban de ellos Sí, ojete, no, o sea, güey. eso pasa en todos lados, o sea. Pero mal, Sí, sí, güey, sí, sí, mal, sí. mal. Sí, o sea, pues por ejemplo, aquí en la Nueva España, Y les daban medicamento para que se fueran muriendo y se quedaran Y con se la quedaran herencia. con la herencia. Ajá, eso está cabrón, eso sale en la película. Pero sí, lo que decías eso de que, pues sí, los americanos se los acabaron. Pues es lo que siempre le digo a Javi, o sea que justo lo de... Bueno, ya lo dije en el episodio pasado y le he dicho 1,000,000 de veces, pero pues que lo del Día de Acción de Gracias pues también es una Sí. estupidez porque fue una masacre, güey. es una tradición inventada, güey. Es una tradición inventada.
justo. Que porque les enseñaron a cultivar el maíz y no sé qué, y que vamos a sentarnos todos a comer y que la chingada, pero en realidad fue una masacre, Sí, güey. pero masiva, masiva. Bueno, si te pones a leer un poquito más, neta sí está Sí, está muy cañón, güey. Yo digo, pero justo así funcionan las tradiciones inventadas de lo que hablábamos. Como que perdón. Sí, no, por eso. Nos pasa siempre. Bueno, ahorita antes tomabas mucha chela en el episodio. Entonces, Sí. Peor. Perdón, güey. Qué pena. Nah, no hay pedo, ¿cómo que sí? Pero te digo, o sea, esto es una tradición inventada. Y aquí igual, ¿eh? O sea, los ¿Sientes? españoles decían, bueno, pues había indios indígenas que tenían muchísimo dinero, que venían de estirpes nobles, de que tataranietos de Moctezuma, y pues, o sea, no había esa distinción, era de que primero el dinero, ¿no? Claro. Primero, o sea, mis hijos van a ser herederos y todo esto, ¿no? O sea, muchas veces se ha hablado que la Nueva España era una sociedad estática, de que si eras negro, o eras indio, o eras de alguna etnia, no podías destacar. Era difícil, pero se prestaban los casos, ¿no? Porque te digo, había españoles queriéndose casar con indias nobles por la lana que les iban a dejar. Sí. O había negros que trabajaban mucho toda su vida, pagaban su manumisión y que podían conseguir muchos bienes, o sea. Fíjate que en la sociedad novohispana no era tanto con que fueras cristiano, así decían, con que fueras cristiano, ya estabas del otro lado, ¿no? O sea, son excepciones, pero no era una sociedad tan rigorista como la británica, ¿no? De que, Sí. no, a ver, tú eres africano, no puedes entrar aquí, te vamos a medir la cara, todo, ¿no? Sí. O sea, o eres Que todavía hasta el tiempo de la reina Isabel les costaba, Sí, cuando no. empezaron a perder los protectorados y las colonias, que yo ahorita estoy viendo la serie de Crown, y sí se ve como de que, güey, cuando ¿Cómo se burlaba Felipe, güey? se burlaba de los negros y tal, y de las colonias africanas, y creo que después como que, pues es que África les dotaba de recursos. Justo. Y entonces cuando la Unión Soviética les empieza a calentar el oído, güey, tiene que ir la reina Isabel, y poner buena cara. Y poner buena cara y empezar güey, fue un madrazo porque tuvo que empezar a bailar en un baile así literal, en una fiesta social, con un güey que era negro y que era el presidente de ese lugar como tal, para seguir ganando el favor, güey, y no se fueran, o sea, porque se voltearan de bando. No se voltearan de sí. bando hacia el tema socialista, sino que siguieran con ellos, güey, ¿no? O sea, es un tema que les costaba mucho, y obviamente cuando les toman la foto así de que están bailando y la reina Isabel así, güey, todos se sacan de pedo y dices, no mames. Sí. O sea, el primer ministro dice, ¿qué hace esta morra, güey? O sea, fue como que abrir el tema de Occidente, güey. Sí, es un tema muy incómodo. Sí. Pero, por ejemplo, aquí en la Nueva España había... Pues o sea, la cosa aquí era muy diferente a lo que pasaba en España y a lo que pasaba en Estados Unidos y todo. Aquí era una sociedad, yo pienso que... Sí, injusta en algunos casos, pero había, o sea, está demostrado que sí había cierta movilidad social, ¿no? Tan es así que había nobles pobrísimos, como estos tres que te estoy contando, ¿no? Que tenían deudas Deudas y debían dinero aquí y allá y todo, o sea. Pero volviendo, entonces, ese día, en la casa de Joaquín Dongo había un indio que era de su hacienda, que fue a ver al patrón y todo, y a ese también, órale, tú también te metiste a robar, también lo ataron y todo, y lo guardaron. Y esperaron a que bajara el portero que le estaba dando de comer al primo del patrón, ¿no? Que en ese caso, pues también tenía un buen puesto ahí en la familia, ¿no? Era algo así como el mayordomo, era una persona de confianza. Sí. Porque él era el contador de Joaquín Dongo. Entonces esperan a que baje este portero, y cuando baja le dicen, oye, que tú este dinero de tu patrón, y no, ¿cómo no? Y fue cuando empezó la masacre. Les recomiendo que sí le echen un ojito al libro, porque ahí viene ya con más lujo de detalle y todo, y para evitar como
Sí, la temas censura. Temas sensibles. Pero el ¿no? tema es que traían machetes y... Traían unos machetes como de campesino. De filetero, así de... Ajá, sí. O sea, un cebollero, no. O sea, un machete de 3/4, como de... Pues sí, como... Sí, o sea, el grande Medio metro, de sí, campo, sí, güey, sí. con el que hacen... Que lo fueron a afilar. De hecho, en la casa de Baltasar encontraron así que estuvieron practicando con una tabla los golpes y todo. O sea, ellos iban a lo que iban. Sí. El punto es que a los 3 pobres que estaban ahí, al indio, al portero y al portero inválido, los dejaron como carnicería, literal. Para la gente que vio la escena era como de... Uy, ¿Qué pasó aquí? O sea, hasta pensaron que... Yo creo que pensaron fue el diablo o algo, o sea, porque era una escena de verdad muy cruda. Maquiavélica. Sí, luego se suben y van primero con Nicolás Lanuza, que era el primo de Joaquín. Ni siquiera buenas noches, nada, pum. Primer filetazo a la cara, güey. Sí, así, en dos. Así encontraron la cara, No, en dos. Sí, o sea... O sea, ya lo destrozas, güey, Sí, pero sí. afilado o grave, güey. Sí, Eso es- no. Luego se suben de la casa porque las casas tenían un entrepiso. Entre el primer piso y todo eso, había un entrepiso. Ahí vivía Nicolás Lanuza. Suben y había 4 mujeres de servicio de la casa. También. El ama de llaves, la cocinera, la que limpiaba la de la limpieza y la ayudante de las 3, ¿no? Pues igual, a las 3 cada uno se echó una, o sea, ultimó a cada una, y ya entre los 3, a la última, ¿no? Que sobraba entre los 3. No mames, esos güeyes se repartieron, o sea, iban a... Ellos iban, o sea, ellos iban Porque a lo más que el iban. robo está cabrón que... O sea, güey, porque si lo planeas bien, o sea, vamos a pensar que... Pero digamos que había algo de resentimiento o... Pues Justo eso pero te iba a decir. social o personal. Yo creo que... Porque si vas a robar, planeas bien y mejor, pues no sé, no nada más vas a matar. O sea, me directo. refiero a donde lo leíste y eso. No. ¿Tiene algo de información respecto, o sea, a lo que piensa la persona, bueno, o las personas, porque supongo que varias personas hablan de este crimen de la época porque fue muy sonado. Sí, Pero ¿qué dice la mayoría? O sea, que sí fue como algún tema de resentimiento social o si fue algo más personal porque este güey lo conocía. Justo lo que hablábamos detrás de cámaras en el de Fausto, que había uno similar de que un ojalatero que un profesor Claro. le dio y que le debía lana, pero era un resentido social porque le decía eres pobre y no sé qué. Bueno, Sí. pero ese era social y aparte de personal, eran como ambas cosas, ¿no? Tanto, sí, el tema socioeconómico que le faltaba, tenía carencias económicas, pero también tenía un resentimiento de que le había dicho pobre gato, ¿no? O sea, sí. o sea, sí me acuerdo de ese. Sí. También yo soy fan de Fausto. Por ejemplo, ahí Manuel Paino, en el libro rojo, o sea, Manuel Paino cita textualmente el expediente que tenía sí, el ramo de crimen, sí. que pues, el que quiera y tenga la credencial del AGN, que lo busque en el archivo, ¿no? En el archivo general, y ahí viene que cuando les preguntan por qué lo hicieron, pues la fragilidad humana y la necesidad. Ese fue su móvil. Pero yo intuyo No mames, estos güeyes. yo intuyo que sí, o sea, los 3 eran criminales reincidentes. Ok. O sea, unos de ellos ya se habían echado 1 o 2 cristianos. Por ejemplo, Felipe Aldama había sido Me mama ese así como... De los Te cristianos. chingaste, güey. Sí, Sí. los cristianos. O sea, Se lo Felipe Aldama había sido funcionario en una mina, creo. En una mina o en una hacienda. O sea, y su primer crimen fue ese. Por quitarle el dinero a un peón Ujú. que le había encargado su patrón. Le dio cráneo. O sea, mató a esta persona por 4,000 pesos, creo. Ya. O sea, ya era una Ya traían persona, sangre fría. ya sí, o sea, era una persona que ya traía... Traen estómago también Sí, para sí, ya sí. hacer el tipo de crimen que... Y por ejemplo, como era noble, Para hacerlo a sangre fría, ¿no? Sin Sí, sí, sentir, sí. si ya... Sí, o sea- sentimientos fuera, huevos. las cosas
o sea, la prensa de la época, lo que escribió Manuel Paino y todas estas personas, decían es que es una crueldad Sí. infinita, o sea, era una crueldad. ¿Por qué? O sea, yo digo, ¿por qué tenían que hacerle eso a las mujeres, no? Incluso a los porteros, pues, con que los hubieran amarrado y todo. Ya con eso, pero llegaron y a machetazo limpio Sí, hicieron sí. una carnicería. Y a las mujeres, perdón, pero ¿hubo algo sexual? Nada. No, nada. Ok. No, o sea, fueron a lo que fueron. Pero, o sea, eso fue lo que le imputó a la sociedad en la Nueva España. El virrey que acaba de llegar, el conde de Revillagigedo, cuando se enteró dijo, ¿qué onda? Y neta, o sea, Que mandó sí, casi sí, sí. primero luego investigar, ¿no? Sí, o sea, fue lo primero que hizo. O sea, casi cerró la ciudad, casi fue a los hospitales a buscar gente, a buscar heridos, buscaron en hostales, en todos lados donde se podía buscar, Ujú. buscaron. Y después descubrieron, ahorita ya vamos para allá. Bueno, se echaron a las mujeres, las ultimaron y todo. Y luego ya esperaron a que llegara Joaquín Dongo. Llegó Joaquín Dongo como a eso de las 9:30 de la noche. Ya a las 9 de la noche en la Ciudad de México de la época era pueblo muerto. O sea, la gente se guardaba a las 7 de... Sí. Casi toque de queda, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, daban el toque de oración, que era el último, porque antes la gente se guiaba por las campanadas de la catedral. Ya. Hasta la Reforma, Sí. que estuvo prohibido tocar las campanas todo el tiempo, Sí. la gente... Toque de Ángelus. Pues es el mediodía. A las 12. A las 12. Ya es mediodía. En la mañana, el toque de laudes y todo eso. Entonces, O sea, era realmente la tradición de la iglesia lo que les todavía, daba o los sea, horarios, sí, güey. sí. Todavía. ¿Qué es lo que decíamos? Era en ese momento México estaba lleno de una de las catedrales más hermosas en todo, digo, en Latinoamérica y una locura. Y Se y tardaron sí, 300 años en acabarla. O sea, en acabarla. sí, un proyectazo. Y además, pues tengamos en cuenta que parte de la nobleza y de la gente que tenía dinero también era el clero. Sí. O sea, el clero... Sí. De hecho, el clero en la época tenía cerca de la tercera parte de la tercera parte de bienes raíces de la Ciudad No de manches. México. Seguro. Tenía güey. la tercera parte. Monasterios, Sí, seminarios. sí. Era lo que proliferaba en ese momento. Sí. Ahí teníamos a un joven Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, él estaba en Morelia, pero sí. Pero era joven, ¿verdad? Sí, ya, por ejemplo, Miguel Hidalgo ya, en esa época ya tendría que unos 21 años. Sí. ¿no? Ya, Miguel Hidalgo ya. No, yo creo que hasta tenía como 40. ya. Sí, 40, porque pues ya con la pelona en el 1810. Sí, Bueno, sí. como lo pintan, ¿verdad? No, Y sí, que pero... además también era un padre que le gustaba el juego y el naipe. Sí, y- ¿qué onda? Sí, pues Dicen mira- que era un padre con pistola, casi, ¿no? Sí, no, y la sociedad novohispana era una sociedad muy... O sea, a pesar de que eran católicos, la gente se juntaba, ¿eh? No era de que me tengo que casar. O sea, esta idea de la moralidad, o sea, sí había un deber ser, pero era... Sí, como lo tenemos ahí como de... Sí, o sea, la gente piensa que la Nueva España era como la Edad Media en Europa. Más bien prevalecía más por la costumbre del país per se Ujú. que realmente por la devoción católica, en el Sí, sentido sí, de la convicción. Pero la gente tenía, o sea, Era un modus vivendi, o sea, una moralidad muy Muy floja, muy floja, o sea, muy Sí, no eran de ortodoxos que no, tampoco. sí, no, o sea, no, o sea, Moral distraída. Ay, sí. o sea, justamente, ¿no? Porque, o sea, se daba el caso de que había curas con hijos y la gente se enteraba y Y no lo veía mal. no, o sea, o de que el marqués de la Cortina tiene una querida. ¿Sí, luego? O luego eran rumores, o Ajá, nada más sí, era sí, como... sí. Lo que sí estaba muy prohibido y era cosa de que te cachaban en la movida, la homosexualidad. Sí, Eso claro. Sí. Pero, o sea, hasta las mujeres tenían una... Pues sí, o sea, una libertad mayor. Toda esta idea de la moralidad y que todo tiene que ser así, es del siglo XIX. Ya. Sí, de que la moralidad victoriana, de que... O sea, tú ves una pintura de la Nueva España y con todo respeto, las mujeres traían unos escotes muy pronunciados y todo. Sí.
Y todo eso cambia de las mujeres con el vestido hasta acá, Ajá. hasta el siglo XIX. O sea, Correcto, en sí, el sí, siglo sí, XIX tienes es razón, cuando empieza a cambiar todo esto de... ¿Y por qué se da eso, ¿O tiene una razón de ser? Sí, pues el liberalismo y todo esto es cuando, justamente, o sea, es una paradoja la del liberalismo, ¿no? Sí, Ok. sí, o sea, yo cuestiono mucho el liberalismo del siglo XIX, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Porque se supone que es el siglo de las libertades, pero ¿qué hace Benito Juárez? Le quita sus tierras a los indios. Sí. Y por eso viene el problema de la Revolución Mexicana. Sí, sí, sí. Porque la gente se queda sin tierra y llega un güey que la puede comprar, porque la teoría del liberalismo es que el mercado se controla solo y los indios y los indígenas y los pequeños Comercial. terratenientes, ¿de qué viven si ya les quitaron sus tierras? Sí. Y entonces sí existían las haciendas y todo, pero por ejemplo, no sé, San Ángel, que es un pueblo, que era un pueblo de indios, tenía sus propias tierras, ¿no? Y la gente se iba por acá, se iban al Pedregal, y ahí sembraban, y todo lo que sembraban era de ellos, ¿no? Era del pueblo. Y cuando llega el liberalismo dicen, no, es que la propiedad tiene que ser así, Sí. tiene que ser de uno. Es que la mujer es mi propiedad. Ujú. Entonces mi mujer se tiene que vestir así. Ya. O sea, todo ese mundo que conocemos de esa moral tan rígida viene del siglo XIX. O sea, el liberalismo es la paradoja, ¿no? O sea, Sí, las sí, sí, libertades más bien terminaban siendo restricciones, ¿no? Sí, exacto. Que al final conductuales y socialmente. Sociales, o sea, sí. Porque al final separas Estado-Iglesia, que digo totalmente, pero la Iglesia pues no es una imposición. O sea, todas las leyes, o por lo menos lo que se cree, los 10 mandamientos, etcétera, siguen siendo leyes morales que no tienen una coacción normativa. Sí, no. Y el Estado, cuando empieza según a dar sus libertades, pues sí tiene que haber, en la norma siempre tiene que ser coactiva, imperante, Sí. que o sea, genere justamente es en el siglo XIX cuando los estados se vuelven con el imperio de la fuerza y Sí. monopolizan todo. Pero por eso digo, es la paradoja. Pero entonces, pues te digo, la moralidad de la época de la Nueva España y todo, y todavía en la... O sea, había cosas que estaban muy mal vistas, ¿no? Blasfemar o todo ese tipo de cosas, Sí. Sí, todo esto, la blasfemia, La la sodomía. homosexualidad, la sodomía, eso sí estaba mal. Pero la gente tenía una moral muy... Pues no se espantaban, valga, Sí. ya, así para pronto. Sí. No se espantaban, no eran espantados. Ok. No era ni la primera ni la última vez. Entonces, te digo, llega este señor Joaquín 9 de Dongo, la noche. 9 de la noche, era una persona muy respetable, muy educada, muy cristiana. Por ejemplo, la otra vez estaba en el archivo de la Basílica, estaba buscando unos papeles para otra investigación que estaba haciendo de una tarea. Y me apareció Joaquín Dongo, patrón de la archicofradía o sea, ese güey daba dinero todavía no era la Basílica de Guadalupe, pero daba dinero para el culto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces era una persona que sí, que participaba muy bien en la sociedad. O sea, sí fue una pérdida para la sociedad. Era un bienhechor, era una persona de bien. Sí. Era una pieza dentro de la sociedad que valía, ¿no? Entonces eso le molestó muchísimo. Claro, al rey. generó empatía en las digamos Exacto, que sí, o sea, la gente estaba... era un referente. Exacto, justo, ¿no? Entonces, el virrey se enojó mucho y dispuso que los buscaran. Estas personas... Y cuando llega a las 9, él se baja, o sea, bueno... Se baja de su coche, porque estos se hacen pasar por los porteros, o sea, abren el zaguán, y como no se veían, pues este güey dice, pues ya ahorita voy a cenar y a mimir, ¿no? Entonces le cierran la puerta, se baja del coche, y él todavía no se da cuenta de lo que está pasando. O sea, ya estaba el descuartizamiento ahí. Ya. La descuartización ahí, pero ese güey no se había enterado. Ese güey todavía no se enteraba. Y llega Baltasar Dávila y le dice... Todavía le pide perdón por lo que hicieron en su casa y le dice, a usted no le vamos a hacer nada. Y yo creo que a lo mejor no le iban a hacer nada o no sé. Pero Joaquín va subiendo las escaleras de su casa. Porque las casas coloniales son la típica, así, escalera así, ¿no? Sí, la escalerita de Y. Sí. Bueno. Todos cercenados. Ay, no. Va subiendo la escalera y dice,
¿y estos güeyes quiénes son, no? Y se da cuenta y se va a regresar. ¡Pam! ¿Le dan a él? Sí, ¿Por atrás? Por atrás y al lado de él. Ya le habían quitado a su lacayo. Le dijeron, solo venimos por sus empleados. Usted súbase, no le va a pasar nada. Entonces al lacayo lo tenían ahí en la mano y el lacayo también se queda así como de, ¿qué pedo, no? Pues también. Y ahí se acabó la familia de Joaquín Dongo. Ah, todavía me falta uno, el cochero. Ya. El cochero se fue a guardar el coche, metió ahí en el corral a las mulas, desenganchó el coche. Pues también fueron por él y órale. Y ya se suben y le quitan sus llaves a Joaquín Dongo, le quitan su reloj, unas cosas que se ponían aquí, unas charreteras y su hebilla de oro y 2 rosarios, ¿no? Porque te digo, Joaquín Dongo era una persona muy devota. Y llegó el rosario de oro y así. Creo que de plata. Ya. Pero... Bueno, la plata... Sí, no, o sea, plata maciza, o sea, plata no hispana, o sea, sí. Era la mejor plata del mundo. Los peruanos dicen otras cosas, pero y te digo, suben, pues ya. Iban buscando oro, pero encontraron plata, ¿no? Literalmente. Está cagada. No, sí, encontraron plata. Encontraron 9 talegas. Yo calculo e intuyo que porque en el expediente no viene cuánto en las talegas, ¿no? Yo calculo que un promedio de 1,000 pesos de plata en cada talega. Entonces imagínate, yo creo que por lo menos cada bolsa pesaba 10 kilos. Entonces una carga de 90 kilos. Oh, su pinche más mucho, güey. Y eran 9,000 pesos de plata. Y luego después se encuentran 24,000 pesos. Perdón, 14,000 pesos. Que en total es un botín. Yo creo que se perdió en el Inter o algo. Se perdieron algún dinero o algo. Porque al final ya cuando los encuentra la policía, solo encuentran como 22,000 pesos de plata. O sea... Sí, 1,000 pesos menos, ¿no? 1,000 pesos menos. Pero sucede esto que bajan la plata y también le roban una ropa a este señor. Porque la ropa era muy cara. O sea, no sé, una camisa te valía 2 pesos. Pero te digo que 2 pesos era muchísimo dinero. Porque una persona con un real, o sea, haz de cuenta que la moneda de la Nueva España se dividía, era una moneda octogesimal. Es decir, 8 reales hacían 1 peso. No existía la idea del centavo. Ya. En nuestra moneda de ahora, 100 centavos hacen 1 peso. Sí. No, en esa época un real, 8 reales hacían 1 peso, ¿no? Pero con una persona podía vivir con un real una semana. De que iba a la tienda y no había cambio. Entonces te daban tlacos. Ibas a la tienda o con la señora de las quesadillas y te decía, bueno, pues es que no tengo cambio, pero te doy estas fichas de madera y con estas fichas tú me puedes venir a comprar mañana o pasado y todo. Entonces, o sea, con un real vivías una semana. No mames, un real, pues, güey, una semana es bien, ¿no? O sea, sí, o sea, sí, ibas y te comprabas una naranja, ibas y aquí le decías a Doña Pelos, véndame una quesadilla o fíeme. Y la gente, hasta el siglo XIX, la ropa era tan cara hasta el siglo XIX que ibas y empeñabas tus sábanas. ¿Con vino y todo o pulque? No, con pulquito, porque el vino ya era cosa fina. Ah, ok, sí, ok. Sí, pero tampoco era tan caro, pero a la gente de la Nueva España le encantaba el pulque. Salud. Salud. No, sí, les encantaba el pulque. O sea, era un gusto adquirido, pero como te decía, no sé si todavía no, al principio. El tequila todavía... Sí existía, fíjate que Casa José Cuervo por ahí de 1700 y algo, pero el tequila solo en la zona de... Y no era tan popular, era más como una bebida seguramente nueva o algo así. No, sí era popular, pero en Guanajuato, en Jalisco. Okay, era muy difícil traerlo hasta acá. Claro, pues la denominación de origen. Sí. Pero le decían vino tequila. Y en Oaxaca decían vino, así encuentras los procesos en el archivo. Estos indios de Jalisco se pusieron muy borrachos con el vino tequila. Okay. Una guarapeta. Sí, o sea, ya existía. Pero para la gente del altiplano, el altiplano central es
el Valle de Puebla, Tlaxcala, Toluca y la Ciudad de México, la bebida era el pulque. Ah, güey, como lo del té por 8, güey. Bueno, eso lo escuché en Radio Fórmula, ¿verdad? Que, güey, pues que en el centro de la ciudad, literal, o sea, a los té por 8 les decían así porque vendían té, tal cual, sí, en la calle. Y por 8 le reales. vendían piquete, le ponían piquete, güey, ajá. No, le ponían piquete, entonces, ya sabían que el té que llevaba piquete costaba 8 varos, güey. Entonces llegaban y... Té por 8. Un té por 8, sí. Y pues ya sabían que esos güeyes eran los... Un té por ochazo. Sí, güey. Pero entonces sí, esto, o sea, en plata, ¿cuánto es los 20, ¿cuánto era? 23, ¿no? 23, 22. Pues eso. Pues tú échale como, multiplícalo por unos 20, güey. 20 por 20. Por un chingo de varo, güey. Sí, no, o sea. Bueno, Chance más, ¿no? sí, o sea. Ah, no, güey. No, multiplícalo como por 200,000. Sí, quién sabe, güey. Era un madral de dinero. Sí. O sea, las deudas que pagaron con 400 pesos, porque ellos mataban porque tenían deudas, las pagaron con 400 pesos. A ver. De su botín, Sí. agarraron 400 pesos y se los dividieron entre 3. Con eso terminaron de pagar sus deudas. Y bueno, Ah, bueno, no, sí. 20,000, 22,000. Sí dices que más o menos eran como 21,000 pesos de la época, por así decirlo. Una moneda. Sí, no era. Entonces ahorita estamos hablando más o menos, bueno, ya sacando la cuenta. No, esto no es lo real, cabrones. O sea, tranquilos. Estamos dando dando un dato aproximado. Ni siquiera yo sé, él tampoco va a asegurar que lo que yo diga es la real. neta es un pedo. Pero acá saber dice que eso. 440 millones de pesos actuales, más o menos, ¿no? es una locura, Eso güey. es una locura, güey. Era un dineral. Sí, sí, sí. Se podían ir de aquí y nunca más. Pero ¿Y, bueno, ¿Y cómo lo descubrieron entonces al final? entonces hacen su desmadre, agarran el coche del patrón de Joaquín, meten el dinero, van a la casa de Baltasar, pero aparte hacen un desmadre, porque o sea, no saben, pues, Manejar el coche, porque era un pedo, y la entrada de la entrada de la casa era muy angosta. Y las mulas solo le hacían caso al chofer, güey. Sí, Ay, entonces sí, o sea, les sí, costó. puede ser que sí. La gente dijo, nosotros oímos cómo salió el coche y fue un pedo, o sea, fue un ruidal así, pero pues no Rasparon pensamos, y todo. ajá, sí, ¿no? Entonces avientan el coche por ahí, pues sí, en lo que, en esa frontera que es hoy entre el centro y Tepito, ahí lo avientan, van a dejar el botín a la casa de Baltasar, lo meten ahí, de casa de Baltasar, avientan las armas a una acequia, a un canalito, Sí. y al otro día, O sea, ahí las dejaron, casi, pues descúbranos, ¿o qué? no, echaron las armas a un canal, Ya. o sea, al drenaje. Ah, ok. Entonces, pues ya ves que la Ciudad de México fue un lago, Ujú. entonces, pues había canales y todo que se ocupaban de drenaje. Como los de Xochimilco hoy en día, pero por toda la ciudad. Sí, exactamente, o sea, eran canales así, ¿no? Tal calle era canal, mitad Calle. Sí, por ejemplo, un día... Sí, las calles muy Sí, estrechitas, ¿no? un día les voy a dar un tour en el centro, cuando quieran me dicen, y por ejemplo en la zona de la Merced todavía hay una calle que... Que cruza un canal. Bueno, que No, está- secaron el canal, pero se ve como la calle todavía tiene el nivel del canal, ¿no? Ah, ok. Para que la gente se dé una idea de cómo era. Entonces avientan las armas de ese canal en el puente de Amaya y cada quien se va para su casa, ¿no? Al otro día encuentran la casa abierta de par en par y dicen, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y ya le hablan al alcalde de la colonia, como quien dice, al alcalde de barrio, así le decían. Sí. Dice, oye, pasó esto. Este señor va al ayuntamiento y en el ayuntamiento le dicen, no, pues aquí no es. Y se jala al Palacio Virreinal, lo que es el Palacio Nacional. Va a la Sala del Crimen, que era como el máximo órgano judicial para estos pedos penales, Para perseguir ¿no? el Sí, delito. los crímenes. Van y se encuentran con una cosa, o sea, muy fea, o sea, dicen, ¿qué pasó aquí? El virrey se emputa y dicen, no, los vamos a encontrar. Y entonces, ese mismo día, Felipe Aldama, anda en una calle, en la calle Santa Clara, hablando con un relojero.
Y traía su listón, porque ya ven que los hombres de no hispanos traen el pelo largo. Sí, se hacían traía. su colita, ¿no? Se la amarraban con un listón. Bueno, pues este güey, otro güey lo ve y traía, en el listón traía sangre. Yo creo que ese güey no se dio cuenta, bueno. Y entonces va al tribunal y dice, ¿qué creen que esto ya es el lunes? El crimen fue El viernes. viernes 23, sábado 24 la gente está Conmocionada, de conmocionada. El domingo yo creo que estos güeyes se fueron a pegar una fiesta porque a uno lo detienen en una pulquería. A Joaquín lo detienen en una pulquería. O sea, él ya estaba detenido, Sí. pero por pedo. Ya. Pero te digo, a Felipe lo ven el sábado con sangre, ¿no? El lunes va una persona y dice, ¿qué creen que yo el sábado vi a alguien que se veía muy decente, que se veía de calidad, porque así se decía, ¿no? Eres persona de calidad, que eres persona fina, ¿no? Órale. Noble. Eres persona de calidad, mi mamá. Eso, O la gente te pregunta, ¿cuál es tu calidad, no? Yo soy... Sí, Yo sí, soy sí. Doc Chao, ¿no? Así de que, ¿cuál es tu Sí, calidad, sí, güey? prácticamente, güey. Me encuentro en calidad de campesino, ¿no? Ándale. Sí, sí. Qué cagado, güey. Entonces, van con... Y este señor dice, yo lo vi con Ramón Blasio. Entonces van, Que era el entrevistan... relojero. Ajá, van, entrevistan a Ramón Blasio. Y dicen, oye, ¿quién es este güey? Ah, bueno, pues es Felipe Aldama. Le dice, yo sé dónde vive. Van con... Les dice, yo los llevo a su casa. Van y no está y lo esperan. Le dice, no, pues ahora sí ya te cayó la ley. Ya. Se lo llevan al Palacio Nacional, lo que, bueno, hoy es Palacio Nacional, antes Palacio Virreinal. Adentro había una cárcel, la Real Cárcel de Corte, Ok. así le decían, ¿no? Y obviamente ahí iban presos muy importantes, ¿no? La Perrada la mandaban a la Cordada, así se llama. La cárcel de la Cordada. No, la gente fina iba a la de Palacio, ¿no? O los casos así muy mediáticos de la época. Sí, los que tenían que dar pronta y... Sí. Pronta atención, ¿no? En la cárcel de Corte, ¿no? Bueno, ahí lo meten y lo interrogan y dicen, no, pues no tengo nada que ver. Esto fue porque fui a Los Gallos, porque la gente, te digo, lo que decía en un principio, ¿no? Que la gente se la vive en la fiesta, o en los toros, o en los gallos. Casi nunca en su casa. Y se podían pasar las horas, ¿no? Y entonces me pasaron un gallo muerto por aquí. Y cuando me lo pasan por aquí, pues me cae la sangre, ¿no? Pero yo no tengo nada que ver en lo de Joaquín Dongo. Incluso dicen que a Dongo lo entierran el domingo. Y uno de ellos fue al Al funeral. funeral. Así, o sea, bien, o sea... Volviendo a la escena del crimen, Sí, güey. o sea, estaban cabros. Sí, Sí. ya traían pedos, güey. Sí estaban malitos. Les encanta, ¿no? Bueno, de Sí. eso ya lo hemos hablado. Que Sí, reviven sí. como que... La adrenalina. La no sé. adrenalina. Entonces, pues ya. Después investigan que tiene 3 amigos, Hijo de muy su amigos. puta madre. Y dan con Baltasar el martes. Martes o miércoles. Lo agarran. Pues fue rapidito, ¿no? Para la época. Güey, o sea, ni hoy resuelven un caso así. Entonces, Pero porque ya había entrado el virrey. sí. Y ese güey... Y era una persona influencer, es como si... Exacto, Si sí. más al presidente de la Cámara de Comercio que Slim tiene o- relaciones Sí. o algo, pues, le das camino y cauce rápido a la investigación. O sea... Y en sí. un México donde casi mandaste a cerrar fronteras y que nadie salga y vea los, o sea, todos los recursos Habidos y por haber en ese lo momento hicieron. lo hicieron, güey. Y aparte porque el peso político no lo podían mantener, o sea, es Sí. como lo que dicen, o sea, matan a Slim hoy en día y al México se ingeniero, vuelve un desmadre, güey. Claro, güey. Sí. Bueno, Todas las fundaciones y bueno. exacto, bueno. sí. Digo, y está feo que maten a cualquier persona. Pero sí, Claro, Sí. claro. entendemos Pero el no, impacto. pero hay veces que Sí, o sea, sí, sí, si el- muere una persona no se colapsa la economía. En este caso pero sí. el peso político que tenía esa muerte lo Sí. tenían que resolver ya, ¿no? Porque aparte, no estoy muy seguro. Yo creo que Joaquín Dongo era criollo. He buscado datos pero no encontré. La verdad es que no encontré si era peninsular o nacido aquí. Yo creo que él había nacido aquí. Lo buscan a Baltasar Dávila y Baltasar Dávila se empieza a contradecir, ¿no?
Entonces se empieza a contradecir y le dice, ¿dónde vives? Y ya van a su casa y encuentran todo el botín. La ropa ensangrentada, encuentran el botín, o sea... Ya, está. Ahí se les cayó el teatrito, ¿no? O sea, no les duró ni una semana Sí. su desmadre. O porque eran muy pendejos. Y ¿sabes qué? También yo creo que tuvo que ver mucho también las muertes a sangre fría. Claro. Sí. O sea, porque lo hizo más escandaloso. Es Eran lo que quiero 11, decir, 11 sí. 12 Sí, personas. Navajeadas, Sí, o sea, carniceadas, güey. Así de que... Digo, no, Sí, no sí, quiero sí. ser tan específico, pero yo leyendo ya bien el caso, sí hay unas cosas... Está Muy- fuerte, güey. Sí, muy, muy fuerte. Fue muy fuerte. Entonces, pues ya, no les quedó otra que confesar, ¿no? Van y buscan a Joaquín Blanco, que en ese entonces Joaquín Blanco tenía 23 años. Y la mayoría de edad era hasta los 25. Entonces, a Joaquín Blanco le querían conmutar la pena porque él era menor de edad, pero como él era reincidente, porque ya le había bajado un dinero a Juan de Azcoitia, Sí, ya no, ya. ya no se la perdonaron. Los agarraron y los tuvieron 2 semanas en la cárcel. Se fueron a confesar, pidieron perdón. Fue todo un drama. Como Pero eran- aparte se contradecían en sus... Sí, en sus testimonio, declaraciones. La verdad no me acuerdo bien cuáles eran los testimonios, ¿no? Por ejemplo, Felipe Aldama dijo, yo esa noche del viernes fui a Los Gallos y de Los Gallos me pasé a visitar a mi amigo Joaquín. Pero como no lo encontré, bueno, iba a visitar a la tía de Joaquín, no sé qué negocios tuvieran, la verdad no. Pero iba a ir a visitar a la familia de Joaquín, no encontré a su familia, pero me encontré a Joaquín. Y le dije, pues vente a dormir a mi casa, Joaquín. Y Joaquín no, bueno. Pero este Felipe dice en su declaración, yo me llevé a Joaquín a mi casa. Sí. Y cuando Cuando van agarran entre- a Joaquín, Joaquín dice, yo dormí en mi casa. Entonces así se empiezan a contradecir. Por ejemplo, Baltasar Dávila dice, yo el viernes del crimen, yo sí vi a este Felipe. Lo vi en su casa porque Felipe estaba enfermo. Ya. Entonces, cuando dice que Felipe está enfermo, ahí es en donde ya... Qué pendejo, güey. Sí, güey. Dijo que estaba enfermo. Y este Felipe dijo, él nunca había dicho que estaba enfermo. Sí. Y ahí fue donde mamó el caso. Te digo, pidieron perdón. Y y la gente, como que todavía con esta sensación de respeto y todo, o sea, fueron muy amables con ellos. A pesar del desmadre que hicieron. Nah, te creo, güey. Sí, ¿Y güey. les otorgaron el perdón? No los perdonaron, güey. Los mataron, pero los mataron de la manera más decente, güey. No los Fusilándolos. quemaron. No, todavía no fusilaban. Ah, claro. Haz de cuenta que a los nobles los mataban con el garrote vil, güey. Te ponían un collar de metal y atrás tenía un torniquete, güey, y le iban dando vueltas. Ay, eso está horrible, ¿no? No, pero era más rápido porque el tornillo te llegaba y te cortaba aquí el... Ah, te apagas, ¿no? Sí, te apagas y ya. Y ya. Sí, sí, sí. O sea, Así es como en una parte de las Sí, vértebras, sí, sí, ¿no? te De la separan columna vertebral y ya, pum, o sea, Como cuando desnucan a los pollos, ándale, güey. o sea, sí, justo. No mames. O sea, no los ahorcaron, o sea, fueron muy condescendientes con su muerte, ¿no? Porque eran nobles. Era la muerte más rápida, la más limpia, la que Sí, no hace sí, sí. sufrir. Exacto, ¿no? Y ya, a su funeral, bueno, más bien a su ejecución, fue toda la nata de la crema innata de la sociedad, ¿no? No, Esa es como hoy en día la inyección letal, ¿no? Sí, pero hace cuenta que cuando la ejecución era... Era pública. Sí, era una fiesta, güey. Sí, sí, La sí. gente así impactada y no faltaba el güey que vendía tacos y el niño y entonces estabas en la ejecución y ya te habían sacado la cartera, o sea, sí. No, pues era un pinche juego. Era un desmadre, ir al güey. estadio a ver algo. Era la güey. antigua Roma, pero en el mundo moderno. Era el espectáculo, güey. Eran los espectáculos de la época. Los espectáculos de la época eran las ejecuciones. Cuando quemaban la Inquisición quemaba a alguien, pero eso era muy difícil, güey. No es como que hubiera quemado. Vale. Sí, sí, sí. Porque nos han enseñado que quemaban cada 2 por 3 gente, güey. Sí. No, güey. Era. Lo último. Ya era el último recurso, extremo. güey. Por O eso sea, les mamaba verlo, ¿o qué? Sí, o sea, pero no era que pasara así
No, Claro. o sea, no Tiro era, por no era viaje, cosa era de un diario, tema... Pero la horca sí. güey. La horca sí, güey. A Y los por que- ejemplo, el de la quema Kennedy, perdón que nos desviamos tantito, pero ¿cuáles son los requisitos que tenía que cumplir Satanismo, ¿no? Las brujas y así. Sí, por ejemplo, el caso de que te quemara la Inquisición, no te quemaba la Inquisición como tal. Te Pero quemabas haz de- tú por tus pecados. Ah, sí, no. algo así, o sea, haz de cuenta que la Inquisición te entregaba ya. La Inquisición era un tribunal de fuero religioso. Sí, sí. Entonces, tenías que ser reincidente. Por ejemplo, decían, tú eres Isaac Carvajal. Eres tu familia viene de Portugal. Fuiste judío, tu familia fue judía en algún momento. Creemos que eres judío. ¿Eres o no eres? No. Pero es que tus criados dicen que el sábado no sales, que nunca te han visto comer carne de puerco y que, por ejemplo, cuando tu mujer está en su periodo, la mandas a dormir a otro lado. No tienes costumbres de judío. Ya. No, ¿cómo no? Y ya. Enséñanos tu Sí, rifle. No, sí. Ah, sí. No era tanto eso. En algunos casos sí, pero era como de, bueno, y también ya ahí ocupaban métodos de coerción, ¿no? Para que sacaran la soltaran sopa. la verdad. Pero, o sea, bueno, te descubrían que eras judío. Te decían, bueno, pues te vamos a quitar la mitad de tus bienes. O sea, sí estaba culero, pero no te mataban a la primera. Sí. Te vamos a poner una multa de 5,000 pesos, que era una buena feria. Ya ahorita haciendo cálculos y todo, ya viste con cuánto vivías, ¿no? Sí. Y te vamos a mandar a que vivas un año con los frailes tales para que te den el catecismo y aprendas a ser buen cristiano, ¿no? Ok. Pasan 5 años. Otra vez tú, Isaac Carvajal, ¿y por qué sigues en este pedo y todo? Ahora te vamos a humillar públicamente. Te paseaban por un burro en la ciudad con un San Benito, que era Sí. pues sí, esta prenda que les ponían para que supieran que la gente estaba... Sí, había Ajá, faltado. exacto. Y ya la humillación pública, ¿no? Bueno, ya. Y ya el último recurso, ahora sí era de que otra vez 2 años pasan, otra vez tú, Isaac, te vamos a dar un último chance porque ya vimos que tú eres judío reincidente, ¿no? ¿A quién te vas a comprometer? No, pues ya, yo ya lo negué mucho y la neta yo soy judío, yo creo en esto y esto. No, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Ahora. Te daban todavía un chancecito para cambiar de opinión. No cambiabas de opinión. Y entonces, así se decía en el proceso, la iglesia, el tribunal del Santo Oficio te entregaba al brazo para que te relajara el brazo secular, que era el poder civil. Entonces te entregaban al verdugo, pero el verdugo no era ni un fraile ni nada. Pero ya el que quemaran a la gente, ya era o sea... Sí, la última... Creo que solo así de que te quemaban en fa, era si eras homosexual. Solo a los homosexuales. Ese era el único... Sí, que no pasabas por tantos... No, o sea, porque todo el mundo sabía que eso estaba súper prohibido. Ya. Había gente que se brincaba todas esas normas y todo, ¿no? Pero también mucho era de que si tenías enemigos o si alguien te sabía algo, iba y te denunciaba. Sí, claro, de que yo sé Sí, que este porque güey hace... ¿cómo te van a comprobar que tú en tu mente, o sea, tú podías ser un católico, pero pues de nombre y todo, pero tú en tu cabeza puedes, o sea, más que nada era eso era mucho chisme en los procesos inquisitoriales. Y luego ya nada más lo aflojaban con el tema de para que saquen la sopa. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, ¿cómo van a saber qué hay en tu mente, no? Sí. Pero te digo, o sea, para que te quemaran no era de que te quemaran así, en fa. O sea, era un proceso. Ya. O sea, la gente que llevaba los procesos inquisitoriales eran muy rigurosos y siempre velaban por la verdad, por lo que ellos creían que era la verdad. Sí. Pero sí te digo, los quemados no era así como de que... Algo... Sí, de que daba decían no. Y nos han y hecho estos creer. güeyes fueron los que... O sea, estos güeyes, los que mataron a Joaquín Dongo,
Nada más fueron, o sea, Sí, los durmieron. O sea, neta, te digo que esta cosa les... Y que tenía algo un leí, ¿no? clavito. Que les cortaron la mano. Les cortaron la mano, eso sí. Justo, era una costumbre de la época, ¿no? En todos los historiadores dividimos Como para el dejar mundo, constancia, ¿no? De que... sí, el tiempo histórico así en dos cosas. El antiguo régimen, que es desde la caída del Imperio Romano hasta la Ilustración, y el nuevo régimen, ¿no? Las sociedades del antiguo régimen eran así, los castigos eran así, ¿no? Por ejemplo... Seguro era por robar, ¿no? Sí, Algo así si significativo, muy robabas significativo. o matabas a alguien muy importante, pum, te cortamos la mano o las cosas con las que hiciste el crimen. Sí. Por eso a Miguel Hidalgo le cortaron la cabeza y la pusieron en la alhóndiga de Granaditas. Porque él permitió que mataran a muchísimos españoles. O sea, no fue tanto por sus ideas de independencia. Sí. Fue o sea, era la idea de... Al Porque final, es lo que dice, ¿no? Que él decía, viva Fernando VII, ¿no? Sí. O sea, era como que más... Sí, era un güey que era tendiente al caos español, pero no era como que quería la independencia de México. No, era más de lo que te decía, ¿no? De esta competencia que había entre Criollos y gachupines. Justo, era eso. Y que la gente había sido gobernada durante 200 años de una manera y llegan los Borbones y dicen, a ver, estos pinches franceses, ¿por qué nos van a decir que todo lo que nos enseñaron a hacer los Austria, que eran los anteriores, está mal? ¿Y por qué? Porque tengo que pagarle más impuestos a la corona. Sí. ¿Y por qué me tratan? ¿Por qué me tratan como un español de segunda? Si soy tan español como ellos, soy tan rubio como ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso era lo que pasaba. Y Ya. por eso este crimen fue tan importante, ¿no? Porque los que matan son españoles y son nobles. Ya. Y no pueden, la corona no puede dejar pasar por alto esto. Porque si los indígenas ven que no hubo un castigo, o si los negros ven que no hubo un castigo, por ejemplo, hubo un motín en 1624, y a todos los ajusticiaron, porque no podían permitir que la gente viera que no había un Que castigo. la corona era débil, o sea, que no... Sí, o sea, no podían demostrarse débil. Porque la verdad, y esa es una verdad, si los novohispanos hubieran querido independizarse desde 1600, lo hubieran hecho porque las tropas estaban hasta allá y todo, pero la gente le gustaba, bueno, no es que le gustara. El esquema de la monarquía, sí, bueno, o sea, O sea, no estaban en desacuerdo. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, Ya. no es que estuviera, o sea, por eso se perpetuó la colonia española 300 años en México, Sí, justo por eso. por eso también los conservadores duraron tanto tiempo, ¿no? Sí, o por ejemplo el caso de Cuba. Los cubanos o sea, ellos estuvieron en poder de España 400 años. Pero ¿sabes por qué no se independizaban? Por la esclavitud. Porque si se independizaban de España, ¿quién les iba a dar permiso de exportar esclavos? Ya. Es por eso que los cubanos estuvieron tanto tiempo con España. No porque les gustara, porque también Sí. eran... Pero justo en ese momento la gente pensaba, ¿por qué estos españoles que puso un rey francés, porque los Borbones eran franceses, me tratan mal? ¿Por qué me quitan mis impuestos? ¿Por qué ya no puedo comprar yo mi propio tabaco? Ahora se lo tengo que comprar al rey. Sí. ¿Por qué el pulque ahora solo es del rey? Entonces te digo, ¿o por qué se llevan millones de pesos en plata a otras colonias? Sí, claro. Entonces justo este es el problema y por eso fue la independencia como fue. Porque, o sea, yo creo que este caso nos ayuda a entender el contexto social que había en Nueva España en ese momento. Sí, totalmente. Totalmente. Y la neta es súper interesante, güey. Digo, ya ustedes tendrán oportunidad de verlo en el libro, como nos cuenta JP. Es un ya las descripciones de cómo sucedió el hecho, véanlas ahí, porque Sí, sí están pinches muy... morbosos, vayan a verlo. Está- Ya también lo iré a ver, pero... Está fuerte, güey, la neta. Sí. Y la neta es que yo había platicado con JP justamente y le decíamos que estábamos hablando de historia, pero evidentemente también cuando yo le conté que también hablábamos de criminales, él le dio este tinte hacia acá y pues qué mejor que un Un mix.
mix de un crimen y sucedido en el siglo XVIII, que muy pocas veces se tiene acceso a este tipo de información, si no es porque un historiador nos dice que en el archivo vio algo como el JP, Correcto. ¿no? Sí. Y que lo puedes leer. Y lo del libro rojo creo que sí lo había escuchado, pero no era del Poder Judicial. El Poder Judicial, por ahí de 2010, sacó una edición Sí, facsimilar. porque vi que y cuentan cómo juzgan los casos y casos trascendentes que luego fueron toda una Ya sé cuál, sí. Pues se inspiraron justamente en estos casos que recopilaron. Creo que se llama estos el libro rojo del Poder Judicial. Sí. Mm. Se inspiraron en eso. Ahí lo tengo, y está bueno, sí. Sí, lo quiero leer porque neta hay Cuando muchas quieras te cosas lo ahí presto. de crimen. Sí. Pero bueno, Pues, sofistas, chavos, espero que les haya gusto. gustado el Pues, gracias. capítulo. Te agradecemos otra vez por venir, mi No, JP. gracias, Mau. Aquí les Mi dejamos JP. las Gracias, redes de JP, las nuestras y las de producción. A Robert ya lo conocen. Para que lo vayan a seguir. Correcto. Y si quieren un temita aquí histórico chingón del pulquecito, pues te invitamos también a Cuando quieran. De hecho, iba a traer otro tema, pero no nos iba a dar tiempo. Sí, y ya claro. no me dio tema de- Ya les está tiempo de gustando estudiarlo. los formatos largos. O sea, a veces pensábamos que no les gustaban, pero más bien eran los temas. Sí, claro. Sí. El que yo pensaba traer es de un güey de un inglés que mataron en Tacubaya y fue todo un desmadre. Ya. Neta, fue todo un desmadre. Pero pues justo ya no me dio tiempo de acabarlo. Ese si lo quieren, pónganle ahí en los Cuando comentarios quieran- el like. Cuando quieran. ¿Cómo se llama amenazo el con inglés? volver. Era un pintor, güey. Thomas Egerton. Ya. Era un güey que Como pintaba el- y lo mataban muy feo, güey. Y aquí en Tacubaya, es otro crimen de la Ciudad de México. Sí. Sí. ¿Y se metió la corona de allá o no? Sí, güey. Puta. Bueno, el cónsul británico dijo, no, voy a armar un desmadre, Claro, no me güey. resuelven este Qué caso". raro. Sí, pues sí, güey. Y a los 2 meses de que dijeron eso, ya encontramos estos güeyes los mataron y todo, güey. Pero está interesante, güey. Cuando quieran, puedo volver. Ese puede ser el siguiente. Pues bueno, sofistas, ustedes ya lo escucharon. Espero que les haya gustado. Si están en casita, nada más ayúdenos con un like, revienten la campanita y suscríbanse. Los queremos un Suscríbanse. chingo. Gracias, sofistas. Nos Cuídense vemos. Buen mucho. ombligo de semana. Gracias. Bonito ombligo. Besitos, bye bye. Los queremos.